Buenas tardes. Pues de mi parte contento. Estaba yo preguntándole a mi esposa cuándo sería la última vez que estuvimos aquí. No sé, tendrá un año, año y medio que no tenía oportunidad de estar aquí con ustedes. Y siempre es de bendición para nosotros ver a muchas personas que nosotros conocemos y que estimamos mucho, y que de alguna manera a lo largo de los años pues hemos podido convivir, pero sobre todo caminar, ¿no? De alguna manera cada uno de la mano con el Señor, que eso es lo importante, ¿no? Nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos, vivimos en Villa del Carbón. Ya llevamos ahí 2 años y medio. Tenemos ahí 40 chicos con nosotros. Vivimos con ellos todos los días, estamos siempre rodeados de ellos. Y para nosotros es un trabajo que siempre ha sido una bendición para nosotros, ¿no? Personalmente, yo no podría hacer otra cosa fuera de lo que el Señor en su momento me encomendó, y es lo que me gusta hacer, es donde soy feliz, es donde soy bendecido también. Y por esa misma razón siempre tengo la oportunidad de poder estar hablando con ellos, conociendo sus corazones, y el Señor me ha dado la oportunidad de poder, en parte, ¿no?, poder conocer el corazón, en parte de los hombres, ¿no? En primer lugar el mío, obviamente, saber que todo lo que el Señor nos ha dado a lo largo de los años, pues es bendición, ¿sí? Nada de lo que el Señor nos ha dado es merecido. Y a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho. Tenemos cada uno de nosotros formas de percibir las cosas que el Señor nos da. Y en nuestro caminar, nosotros de una manera individual le damos valor X a las cosas que el Señor va agregando a nuestras vidas. Y de acuerdo a ese valor X que usted y yo agregamos a las cosas que el Señor nos da, eso crea en nosotros una actitud. Y de acuerdo a esa actitud también nosotros estamos dispuestos a trabajar para el Señor. Ahora, hay unas cosas que yo quiero hablar que tienen que ver, casi siempre tienen que ver con el corazón. Yo, al estar trabajando de cerca siempre con los chicos, nosotros debemos de tener cuidado siempre de las cosas que hablamos, de las cosas que aconsejamos, de las cosas que nosotros hacemos, porque ellos todos los días nos ven. Lo que yo les diga, ellos en el transcurrir de los días, ellos ven lo que yo hago. Y todo eso es una responsabilidad grande para nosotros, como personas que servimos al Señor, ¿sí? Entonces, para no salirme de lo que yo quiero dejarles en esta tarde, yo quiero hablar de cómo nosotros percibimos de una manera individual y personal las bendiciones de Dios y las oportunidades que vienen de parte de Dios a nuestras vidas. Todo esto tiene que ver siempre con el corazón. Aquí ya no vale el intelecto, aquí ya no tiene cavidad mi experiencia, mis años de conocimiento, o si recién yo comienzo, ¿no? Porque claro está que todos tenemos un comienzo con el Señor. El Señor nos trae de diferentes maneras a escuchar su plan de salvación para nuestras vidas. Y Él trabaja con nosotros, nos atrae. De una o de otra manera somos atraídos a escuchar y a conocer del plan que Dios tiene para el hombre y para toda la humanidad en general. Entonces, hace ya tiempo estaba yo con los chicos, hice un pequeño ejercicio con ellos, yo intentando hacerles percibir, hacerles ver de una manera más sencilla
para poder entender lo que yo quería dejarles en ese momento. Y yo hice uso de 10 chocolates. Sí. Yo escogí 2 chicos del mismo tiempo, 2 chicos de un mes, y yo saqué los chocolates y yo les dije, mira, estos chocolates son para ustedes. Y yo le di a uno 8 y al otro le di 2. ¿Sí? Y los demás chicos vieron que yo le di más a uno y menos al otro, ¿verdad? Y cada uno desde su lugar y desde su corazón, yo dejé que ellos juzgaran si yo había sido justo, ¿no? Y luego yo les pregunté, y la mayoría de ellos pensaban que era injusto, porque los 2 chicos llevaban el mismo tiempo y los 2 chicos tenían el mismo derecho, ¿no? Eso de una manera general. Después, de una manera individual, a los 2 chicos, el chico que yo le había dado 2, él, lejos de ver su propia bendición, él vio la bendición que había sido mayor para el otro, ¿no? Entonces, ¿yo qué quería enseñar con esto? Que muchas veces el Señor nos da de una manera individual y personal a cada uno de nosotros algo, un talento, el que sea, ¿sí? Pero nosotros como seres humanos a veces perdemos el tiempo juzgando, lejos de disfrutar lo que el Señor me ha dado a mí personalmente. La mayoría de las veces sucede esto. Yo lo vivo todos los días con los chicos. El chico que lleva más tiempo se queja que por qué no le dan a él una carga, porque él lleva más tiempo que el otro que lleva menos tiempo, ¿no? Y son las cosas con las que normalmente de las que nos valemos para poder tratar con la vida de cada uno de esos chicos que al final de cuentas ellos vienen con un problema de adicciones. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el problema de las adicciones con lo que estamos hablando, ¿no? Pero es con lo que yo comenzaba ahora. Todo tiene que ver con el corazón. Y de ahí lo que yo quiero compartirles en esta tarde, ¿no? ¿Cómo está usted percibiendo la bendición de Dios en su vida? Y cuando usted la está percibiendo, ¿cómo está reaccionando a esa bendición? ¿Está usted perdiendo el tiempo en juzgar cómo a otros el Señor les ha dado más? ¿O está disfrutando usted de lo que el Señor le ha dado de una manera individual y personal a cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces sí tiene que ver con el corazón. Estas cosas, y casi siempre todas las cosas de Dios, en las que vivimos, en las que trabajamos, en las que hacemos, chicos que vivimos en reto, personas que decidimos entregar nuestras vidas al Señor y que le servimos en esta obra, todo el tiempo tiene que ver con el corazón, todo el tiempo. La actitud de corazón, con la que hacemos las cosas, de qué manera las desarrollamos y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos también. ¿Sí? Estas cosas son muy básicas, pero son cosas muy importantes en nuestro día a día como cristianos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, al final yo pude transmitirle a los chicos lo que yo quería transmitirles en ese momento, pero todo esto me llevaba no solamente a poder percibir las bendiciones y las oportunidades de Dios, sino qué actitud tengo hacia mi bendición y hacia la bendición que Dios da a otros alrededor de mí. Y aquí en este punto es donde vamos a entrar, algo que es bien importante, y la Biblia habla mucho de estas cosas. Y vuelvo a repetir, son cosas muy básicas, pero son necesarias que estén en nuestro principio, en nuestro caminar y todo el tiempo en nuestras vidas. Y aquí en este punto es donde entra al escenario algo que se llama la gratitud. La Biblia habla de
de la gratitud, pero también habla de la ingratitud. Las dos cosas. Y Dios tiene un pago para una y un pago para otra. Y vamos a ir viéndolo porque es importante que estas cosas las tengamos en cuenta. La ingratitud. ¿Cómo podemos nosotros percibir un corazón en el cual no hay gratitud? Hay actitudes, hay emociones, hay una manera muy fácil de percibir cuando una persona no ha entendido el plan de Dios y como consecuencia, pues no puede surgir de un corazón que no ha sido perdonado, que no ha percibido la gracia de Dios, no puede haber agradecimiento. Y si no hay agradecimiento, ¿qué es lo contrario del agradecimiento? ¿Qué es? La queja, ¿no? Cuando no estamos agradecidos, fácilmente sale de nosotros la queja. ¿Sí? En nada estamos conformes, nada nos satisface, nada nos parece bien, en nada somos felices, no somos capaces de ver la mano de Dios en nada a nuestro alrededor. ¿Conocen personas así? ¿O se han sentido alguna vez así? Yo sí. En algún momento en mi caminar con el Señor, porque así es como yo he aprendido, Estas cosas de las cuales uno intenta compartir no son cosas que uno aprende de un libro. Siempre intentamos compartir de las cosas que el Señor nos ha enseñado de una manera personal. Son de las cosas que nosotros como cristianos nos hacen crecer, nos hacen ver en dónde estamos mal. Y yo agradezco al Señor, siempre he agradecido al Señor. Una de las cosas que yo he tenido presente desde el primer momento, que yo, aún sin antes de conocer al Señor, porque yo llegué a un lugar donde me brindaron un sitio, donde hubo personas que no me conocían de nada, donde hubo gente que se preocupó por mí, de una manera material y también de una manera espiritual. Y yo aún sin conocer al Señor, desde mi necesidad humana como drogadicto, yo pude percibir que la gente me estaba ayudando de una manera desinteresada. Y simplemente como ser humano comenzó a brotar de mí un agradecimiento. ¿Sí? No es sencillo. Las personas en etapas en nuestra vida hemos sido dañados, algunos hemos crecido mal, torcidos, algunos hemos sido carentes de ese cariño, de ese amor, de ese cuidado. Y yo creo que todos aquí podríamos hablar en algún momento de algo que no estuvo bien en nuestro crecimiento como personas. Pero no se trata hoy de eso, ¿no? Todas esas cosas el Señor quiere hacernos sanar, de todas esas cosas que nos han marcado en algún momento en nuestras vidas. Y como hemos sido marcados, esas cosas han creado en nosotros actitudes y formas de ver la vida también. Todos hemos sido formados y educados de una manera, y cada uno hemos crecido con nuestras ideas de cómo es la vida. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, todo eso ya no nos sirve. Y eso es lo que más le cuesta al ser humano, despojarse de su conocimiento, de su experiencia, de lo que cree tener como gran tesoro. Volvemos a la ingratitud. Se muestran en actitudes como estas. En primer lugar hablábamos, ¿no?, de ser inconforme. Una persona en la cual no hay gratitud siempre va a ser inconforme con la mayoría de las cosas a su alrededor. Es difícil llenar
sus expectativas. Ese es otro problema de los seres humanos. Yo escucho todo el tiempo quejas de los chicos hacia su familia y viceversa también, ¿no? Y yo siempre les digo y les aconsejo que tengan cuidado. A veces nosotros somos los que ponemos listones muy altos a las personas, esperando que tengan lo que yo espero que ellos me den. No sé si me explico. Nosotros siempre esperamos algo. Yo pude esperar de mi padre que me diera más amor y a lo mejor no cumplió mi expectativa. Pero no es que él a lo mejor no quisiera dármelo, a lo mejor es que simplemente no lo tenía. Pero como no cubría mi expectativa, pues yo siempre lo vi carente, siempre me faltó algo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de cómo percibimos los seres humanos las cosas alrededor de nosotros. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del padre que no dio más amor o del que esperaba algo más? A veces somos nosotros, ¿verdad?, que esperamos algo más de quien no tiene. Y eso es un dilema porque nos trae problemas personales, complejos, y que muchas veces nos marcan. Y el Señor por eso es que es tan sabio en su palabra, que Él quiere enseñar. Yo hoy no busco que las personas me comprendan a mí. La mayoría de los seres humanos buscamos que los demás nos comprendan, pero estamos equivocados. Nadie va a comprender lo que tú vives, lo que hay en tu interior, nadie. Aunque te amen un montón, no llegan, porque somos limitados. El Señor es el único que llega, con todo su entendimiento de creador, a conocernos y a darnos el valor que nosotros necesitamos tener de toda la vida alrededor de nosotros, para poder ser personas que no esperemos más que lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y entonces vamos a comenzar a percibir las bendiciones de otra manera y las oportunidades de otra manera. Sigo avanzando porque ahorita vamos a entrar ya a la palabra, ¿no? Entonces, una persona puede verse la ingratitud en él cuando es inconforme, cuando hay queja, cuando nada les agrada. Y todo esto te lleva a experimentar sentimientos como tristeza, te vuelves una persona irritable, te vuelves una persona melancólica. Y sobre todo en ti empieza a haber nostalgia hacia aquellas cosas que en algún momento produjeron placer momentáneo a tu vida. Yo esto lo veo todos los días con los chicos con los que yo vivo. Y estas cosas las he aprendido estando con ellos. Sí. Ellos al cabo del tiempo, al cabo de los días, si ellos no ven algo más que solamente una rutina, ellos empiezan a ver solamente eso, una rutina, algo monótono. Y como no perciben a Dios, aunque uno se empeñe en querer hacérselos ver, pues les es difícil poder ver a Dios en medio de este tiempo. Porque cada uno de ellos vino con su idea de dejar las drogas, ¿verdad? Solamente. Pero el problema es más profundo y tiene que ver con el corazón. Pero ellos no lo perciben. Y ese es el trabajo de todos los días. Intentar hacer ver en ellos que hay algo más profundo. Y todas estas cosas nosotros lo vemos todos los días. Se vuelven irritables, se vuelven... Y al final de cuentas, empiezan a anhelar aquello que les produjo en algún momento un poco de placer o un poco de lo que los seres humanos buscamos. ¿Qué buscamos los seres humanos? Ayúdenme. Queremos ser felices, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida? Todo lo que hacemos, la mayoría de las cosas las dirigimos a eso. Pensamos que el dinero es la felicidad, ¿verdad? Porque es lo que más
percibimos y buscamos los seres humanos, ¿no? Porque nos da esa tranquilidad, ¿no? Pero no, ahí no está. Y entonces los hombres buscamos. Y nos pasamos toda una vida buscando y probando un sinfín de situaciones. Entonces, son personas que nada nos satisface cuando no nos damos cuenta de las oportunidades y de las bendiciones de Dios. Entonces se vuelven personas o nos volvemos personas que nos pasamos buscando algo que nos llene sin éxito. Ese es un problema. No hay propósito y como consecuencia seguimos siendo ingratos. Vamos ya a empezar a leer aquí, vamos a ir aquí a segunda de Timoteo, solamente para hacer para darle un poquito de respaldo a lo que yo quiero ir dejándoles. Hay una larga lista de cosas aquí en el capítulo 3, no lo voy a leer todo. Solamente quiero resaltar versículo 2 del capítulo 3, donde dice que porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Y me quedo con esta parte. ¿Qué dice? Ingratos, ¿verdad? Aquí la ingratitud entra también dentro de esta larga lista de cosas negativas de la naturaleza humana. Pero yo quiero resaltar, porque estamos hablando precisamente de esta parte en nosotros, ¿no? La ingratitud. La ingratitud está en esta grande lista de cosas que son negativas, actitudes negativas de los hombres. Y por esta misma ingratitud no somos capaces de percibir las bendiciones de Dios. Vuelvo a repetir, ¿no? Una de las primeras cosas que yo pude experimentar, tal vez desde mis sentimientos solamente, pues fue la gratitud. Bien simple, una gratitud simple de hombre, ¿no? Gracias por el lugar que me brindaron y gracias por el cuidado que tienen de mí. Pero después yo empecé en el conocimiento del plan de Dios y yo pude entender la gratitud que tiene que salir del corazón hacia el Creador de todas las cosas. Y a partir de ese momento suceden cosas, y son de las cosas que yo quiero irles hablando. Hay un ejemplo de un hombre, no lo vamos a leer, solamente se los cuento así por encima para no entretenernos mucho. ¿Se acuerdan ustedes del hermano del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de él? Envidioso. Hay cosas, ¿verdad? Hay cosas en la vida de este joven. Tuvo sus cosas buenas y también tuvo sus momentos no tan buenos. Y yo quiero ir a un momento específicamente que viene aquí en Lucas 15, versículo 28 y versículo 29, ¿no? Para no cargarle muchas cosas al joven, ¿no? Que también tenía sus cosas buenas. Pero si el Señor nos ha dejado aquí en su palabra tanto ejemplos buenos como también ejemplos malos, pues tenemos que aprender de ello también. Dice en el versículo 28, después de que ya su hermano había llegado, su papá había salido y había mandado a hacer una buena comida, ¿verdad? Dice que cuando su hermano se quedó,
se enteró, no quería entrar a casa. Y dice que él se enojó en el versículo 28 y no quería entrar. Dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿no? Y versículo 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué yo quería dejarles este ejemplo? Porque nos deja ver y nos deja entender de lo que yo comenzaba diciéndoles, ¿no? Cómo percibimos las bendiciones que Dios da a otros. Y en este caso era su hermano. Él tenía que haberse sentido contento por el simple hecho de haber venido sano, ¿no? Claro que hay muchas cosas ahí, claro que usted puede pensar en todo aquello que a veces nos justifica para poder tener nosotros actitudes hacia los demás negativas, ¿no? Porque usted puede decir: no, pero es que pues, tiene razón de enojarse porque él se fue, dejó a su padre, malgastó. Y todas esas cosas al fin de cuentas son justificaciones que como hombres nosotros podemos usar para no sentirnos tan mal, cuando no somos capaces de percibir y de agradecer y de tener contentamiento con las bendiciones que otros reciben de Dios, ¿sí? Entonces, este joven en ese momento, por la causa que fuera, él no pudo ver la bendición que su hermano, que se había perdido y que había sido hallado y traído nuevamente, ¿sí? Y yo quiero que usted también se identifique con este joven, porque nosotros no estamos lejos de ello, ¿eh? Muchas veces somos así. Ahorita podemos estar en un momento donde se trata de estar espirituales, pero la verdad es que no somos así. En nuestro día a día perdemos los papeles. Si usted tiene un enojo con alguien, si va en la calle conduciendo y alguien le pega a su auto, sin darse cuenta puede maldecir, puede exaltarse. Y ya perdimos los papeles, ¿sí? Entonces, estas cosas son cosas de mucha seriedad. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y es sabiduría de Dios. Nosotros nos damos cuenta qué es lo que brota de nosotros en cada circunstancia, buena o mala, y cómo reaccionamos hacia esas circunstancias buenas o malas. Entonces no es difícil darnos cuenta quiénes somos. Por eso la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estoy siendo ejemplo de verdad? ¿O simplemente soy una persona religiosa que cree estar haciendo las cosas bien? Porque también somos así. Pero todas estas cosas tienen que ver con el corazón. Y cada uno de nosotros somos responsables de una manera individual de estas cosas delante del Señor. Aquí ya no hay justificaciones. Aquí el hermano que se quedó con el padre podría justificarse con muchas cosas, pero su actitud fue incorrecta. Entonces, todo lo que él pudiera argumentar de su hermano no le servía delante de Dios, porque el Señor no enseña eso. Pero es naturaleza humana hacer estas cosas. Y no estamos lejos, también en Lucas 22, versículo 24, hay una disputa entre los discípulos de quién tendría que ser el mayor entre ellos. Y también tiene que ver con naturaleza humana. Luchamos por quién merecemos más y argumentamos muchas cosas. Yo podría argumentar: no, pues es que como yo fui de los primeros que vino a reto, pues yo merezco más. En ningún momento. Si algo me ha enseñado el Señor es saber que cada una de las cosas que el Señor me da o me quita, Él es el que está por medio. Y amén. Y amén.
¿Por qué? Porque Él es Señor. Nosotros le declaramos Señor de nuestras vidas. Yo no declaré Señor de mi vida a ninguna persona, a ninguno de mis líderes, en ningún momento. Entonces, de alguna manera, estas cosas han sido sanas para mi vida. Uno de los mayores tropiezos que hallamos en nuestro caminar como cristianos, ¿saben cuál es? ¿Sabe usted cuál es? Cuando comenzamos a ver hombres. Cuando empezamos a justificarnos en los fallos de los demás. Ese es el mayor tropiezo que una persona puede tener en su caminar con el Señor. Yo hace muchos años dejé de ver hombres. Amo a las personas que sirven al Señor y considero a las personas que me han ayudado en mi caminar en todos estos años. Pero yo dejé de ver hombres hace tiempo. Yo he aprendido a ver al Señor. Y cuando nosotros tenemos nuestra vista en el Señor, puede caerse lo que se caiga. Nosotros vamos a seguir viendo al Señor de gloria. Y ese debe de ser nuestro corazón, de todos. Entendemos que no todos tenemos ese entender. Estamos en el camino y estamos aprendiendo. Aprendemos de nuestros errores también. Y agradecemos a Dios que nos deja también tener a veces nuestros tropiezos para poder crecer, no solo como personas, sino como cristianos que amamos al Señor. Romanos 1. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue nublado, fue cegado. Ya no hay capacidad de ver claramente. Pero todo a consecuencia ¿de qué? De no ser agradecido. Así de simple. Así de simple es esto. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero no de boca, ¿eh? El agradecimiento se ve. El agradecimiento se ve. Por la boca es muy fácil. Cualquiera de nosotros teniendo voz podemos decir, no, pues gracias, ¿no? Pero el agradecimiento se ve en el día a día, en cómo hacemos las cosas, en la actitud que yo tengo hacia las adversidades, hacia el trato de Dios a mi vida, hacia las cosas que el Señor permite buenas y a veces no tan buenas, porque esas cosas me hacen crecer. Entonces debemos de tener en cuenta que el Señor se toma muy en serio esto del agradecimiento. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en el razonamiento de hombre, ¿verdad? Que tantas veces nos desvía. Sí, siempre tenemos un prejuicio de las cosas. Ese prejuicio que como hombres nosotros mismos nos formamos para la mayoría de las veces justificarnos a nosotros mismos, para no recibir lo que a veces escuchamos de parte del Señor y que a veces no nos es tan grato cuando el Señor mete su mano en el corazón, ¿verdad?
y empieza a hurgar ahí, a los hombres no nos gusta, porque nos causa dolor, porque nos exhibe, porque saca a la luz quiénes somos, y eso no nos gusta. Nuestra tendencia natural es a esconder las cosas malas. Desde niños lo hacemos. Cuando hacíamos algo malo, escondíamos. Y seguimos siendo grandes y seguimos escondiendo aquello que no nos gusta, que sabemos que no está bien. Salmo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Cuando venimos a la presencia de Dios, una de las primeras cosas que debe de estar en nosotros, en nuestro corazón, en primer lugar y después en nuestra boca, es la acción de gracias por todo lo que el Señor nos da. Aunque muchas veces nos guste pensar que lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, con mi dedicación. No, el Señor nos ha dado la bendición de tener salud, de alargar nuestros años. Y eso es lo que tenemos que ver del Señor. Porque también tenemos un corazón que a veces se confunde. Cuando vivimos situaciones difíciles o pérdidas, somos vulnerables a tropezar y a veces pensar mal del Señor también, ¿por qué no? Vamos a ir aquí a Lucas 17:11 y voy a usar de ejemplo esto para poder dejarles algo que quiero transmitirles. Vamos a hablar de 3 puertas y vamos a hablar de 3 llaves. Y vamos a usar a los 10 leprosos. Ricky comenzaba con ellos, ¿verdad? Ahora al principio. Y yo los voy a usar para poder transmitirles algo que es importante que nosotros aprendamos. Y ellos nos van a ayudar. Lucas 17, versículo 11. Entonces, aquí yo percibo, para poder ejemplificar lo que quiero dejarles, 3 puertas y 3 llaves, y lo vamos a ir viendo de esta manera. Lo voy a leer todo y regresamos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostranos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces regresamos. La primera puerta que yo quiero que puedan percibir junto conmigo es Jesús. ¿Cómo accedieron a la primera puerta, que es Jesús? ¿Por medio de qué? Dice que ellos clamaron, ¿verdad? El clamor tiene que ver con la oración. Nosotros accedemos a Jesús por medio de ese clamor y por medio de esa oración. El Señor abre la puerta. Aquí estoy, dice el Señor. Yo accedo hacia Él, exponiéndole mi necesidad y orando a Él. Y la puerta se abre. El Señor te dice: aquí estoy. Segunda puerta, la sanidad. ¿Cómo accedieron ellos a la sanidad? ¿Por medio de? Sí, pero la acción que uno personalmente tiene que hacer, ¿cuál fue? La obediencia.
la obediencia. Ellos accedieron a la sanidad por medio de la obediencia. La palabra dice que el Señor les dijo qué tenían que hacer. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron, ¿verdad? Fueron, se dirigieron en la manera que el Señor Jesús les dijo que lo hicieran. El Señor da una instrucción y al obedecerla, ellos conforme la iban realizando fueron sanados. Segunda puerta, accedieron a la sanidad por medio de la obediencia. ¿Sí? Ahora viene la tercera puerta. ¿Cuál es? La salvación. ¿Sí? ¿Cómo accedemos a la salvación? Si vamos aquí a la palabra, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias. Entonces, por medio, nosotros accedemos a la salvación. En primer lugar, glorificando a Dios, pero también por medio de la gracia, de dar gracias. Él fue y se postró. Este hombre vino y se postró, glorificó y dio gracias a Dios. ¿Cuántos accedieron a esta última puerta que era la salvación? ¿Cuántos? Uno. Esto nos da testimonio de que muchas veces, muchos de nosotros nos quedamos a medias en el camino. ¿Por qué? Porque en el camino y en la actitud de ser agradecidos, muchas veces nosotros nos quedamos ahí porque al momento de agradecer, no solamente es agradecer con nuestra boca, también el Señor demanda de nosotros un agradecimiento día a día con nuestra actitud, intentando vivir en su palabra, siendo obedientes, ¿verdad? Trabajando para el Señor. Pero muchos nos quedamos ahí porque no nos interesa, porque cuando ya nos implica responsabilidad, nos implica el dar algo de nosotros, pues ya no es sencillo. Ya tenemos muchos quehaceres, ya tenemos muchas cosas que nos impiden hacer el trabajo que el Señor quiere encomendar a cada uno de nosotros. Solamente uno accedió, glorificó y dio gracias. Y eso abrió la puerta de la salvación a su vida. Hay procesos en los cuales el Señor nos va llevando día con día. Pero en ese proceso muchos de nosotros nos quedamos y nos sentamos a medio camino y ya no queremos avanzar porque conforme avanzamos pensamos que el Señor va a demandar más de mí y yo pienso muchas veces o que no tengo o que no quiero ir más allá con el Señor. Y muchas personas se quedan ahí. Nadie nos va a juzgar por ello, porque esto al final de cuentas es personal. Y cada uno somos responsables delante de Dios. Pero sí tenemos que tener conocimiento de estas cosas. ¿Sí? Es importante. De los 10 solamente accedió uno. Y ese uno al final, seguro que pudo seguir caminando con el Señor y llegar a entender y a percibir más que los demás. Los otros 9 no sabemos si volvieron a ser leprosos más tarde que más temprano. No sabemos cuánto tiempo estuvieron sanos. ¿Cuántos de ellos volvieron a ese campo de leprosos nuevamente? No se sabe. La Biblia no nos lo dice, pero nos deja una enseñanza clara de cuál es la actitud
que nosotros debemos de tener. Y esto es una historia, es que nos recuerda la importancia de la gratitud en nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, no tiene que ser una gratitud voluntaria que sale del corazón, no solamente de nuestra boca, tiene que ser del corazón. Y no solo tiene que salir de nuestra boca, estas cosas se ven. Y no solamente se ven, sino también nos indica cómo estamos, cómo está nuestro corazón en este momento. Es un indicativo para cómo me encuentro, para cómo estoy yo hoy delante del Señor. Sí. Entonces es gran responsabilidad y es nuestra responsabilidad. Debemos de estar agradecidos. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Hebreos 13. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cuando una persona es agradecida, tiene la capacidad, Dios le da la capacidad de ser feliz con lo que tiene. Nosotros no tenemos que preocuparnos por qué pasará mañana. La palabra de Dios nos lo enseña, ¿verdad? Nos enseña que primero debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Esto no quiere decir que no trabajemos. Tenemos que trabajar, obviamente, ¿no? Pero el Señor bendice nuestro trabajo. El Señor bendice tu salario. El Señor bendice lo poco o mucho que usted tenga. Y así cuando vea usted que otra persona puede parecer que tiene más que usted materialmente, ya no se va a congojar por ello. Va a poder usted tener la capacidad de decir: Señor, gracias por las bendiciones de Él, pero gracias en primer lugar por las bendiciones que tú has dado a mi vida. ¿Por qué? Porque soy feliz con lo que tengo. Porque puedo darte gracias, porque entiendo que lo que hoy soy y lo que tú me has dado viene de tu mano y soy feliz con ello. Sí. No todo el mundo puede decir esto, porque todos percibimos las cosas de manera diferente y siempre tiene que ver con el corazón. La manera de percibir las cosas a mi alrededor tiene que ver con mi corazón. Sí. Por eso es que al cabo del día a día siempre vemos situaciones, aún mismo entre nosotros en reto, que a veces no consideramos a los demás, no tenemos la capacidad de considerar a los demás. La Biblia nos enseña por todos lados que debemos de considerar a los demás muchas veces como por encima de nosotros. Pero como todavía seguimos llenos de cosas negativas, estamos en el proceso. Queremos las cosas de Dios, pero nuestra naturaleza caída sigue estando en nosotros. Por eso es que a veces, cuando menos nos damos cuenta,
nos terminamos luchando entre nosotros, con una falta de consideración hacia los demás tremenda, con una falta de respeto hacia los demás sin entendimiento. Entonces, sí son cosas serias. Y la mayoría de las veces tienen que ver con el corazón agradecido. Cuando una persona tiene un corazón agradecido, por todo uno va a dar gracias. Y Señor, gracias porque esto no lo merecía yo y me lo has dado. Pero cuando nosotros sentimos que somos merecedores de las cosas que tenemos, cuidado, porque tiene que ver siempre con la actitud del corazón. Entonces, yo no voy a hacer esto más largo. Yo quiero que podamos en esta tarde haber aprendido algo de lo que es necesario que esté en nuestras vidas y que aprendamos a ser contentos con lo que tenemos ahora. Entonces, la Biblia pues habla mucho del agradecimiento y habla mucho también de la falta del mismo. Tengamos cuidado con esto en nuestro día a día. Fíjense de qué manera Dios diseñó, de qué manera el Señor nos ha diseñado a nosotros como seres humanos, que nosotros podamos prosperar en nuestra vida por el simple hecho de nosotros ser humildes, por tener ese corazón humilde, de poder ser íntegros y de poder ser agradecidos. Ese es el diseño de Dios. Ahí es donde el Señor bendice. Pero si estas cosas no están en nosotros, ¿a quién vamos a reclamar? Tiene que ver con nosotros. Santiago 4, versículo 6 dice: dad gracias a Dios en todo, por todo. Debemos de tener ese corazón siempre. Aún de aquellas cosas que a veces percibimos como malas, a nosotros como cristianos nos enseñan, tienen algo para enseñarnos. Y con esto termino. Colosenses 3, 15, versículo 15 y 16, Colosenses 3, versículo 15 y 16. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué sencillo es el Señor para enseñarnos estas cosas que a la vez son profundas y que tienen que ver con el corazón de Dios también. En primer lugar, el Señor nos brinda la paz y nos dice que gobierne en vuestros corazones, en nuestros corazones. Dice que a eso fuimos llamados, en un solo cuerpo. Y nos invita a ser agradecidos, porque así fuimos diseñados, es el diseño de Dios. Cuando hay agradecimiento, hay bendición. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y después
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor es digno de toda gloria y de toda honra, y debemos de ser agradecidos con Él.